Bienvenidos a la tercera clase de este capítulo número 3 de la materia de probabilidades. El día de hoy vamos a ver diversos temas relacionados al cálculo de probabilidades. En primer lugar vamos a estudiar lo que son las técnicas de conteo, que son aquellas técnicas matemáticas para poder obtener la cantidad de casos posibles que podamos tener o también la cantidad de casos favorables que necesitamos para calcular las probabilidades. Luego vamos a ver un poco de probabilidades condicionales. ¿Ya? Esto es cuando ya tenemos un evento que ocurre y eso restringe el cálculo de las probabilidades. Y vamos a ver al final de la clase lo que es el teorema de Bayes, que también es una forma de calcular probabilidades en base a eventos que ya han ocurrido. Entonces, vamos a partir con una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de ganarse el loto? ¿Ya? A lo mejor usted juega o no juegos de azar, ¿cierto? Recuerde que hay que hacerlo con moderación, pero uno siempre se pregunta, ¿cuál es la probabilidad de ganarse el loto? Ya uno podría decir, bueno, uno de todos los que participan en un sorteo. Otro puede decir, es la cantidad de veces que tú juegas dependiendo de la cantidad de personas que juegue todo el tiempo. ¿Ya? O puede ser por los números también. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cierta combinación de números? Etcétera. O usted está jugando póker con sus amistades, ¿cierto? Y se pregunta, ¿cuál es la probabilidad de obtener un póker de ases? Que es la combinación más preciada del póker. O también, ¿cierto? Este año que es Juegos Olímpicos, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que un trío de atletas obtenga la misma carrera, una medalla en los 100 metros planos? ¿Vale? Entonces, todas estas preguntas que podemos contestar, ¿cierto? Las podemos realizar mediante saber cuántos casos posibles tenemos. ¿Ya? Eso es lo primero. O sea, cuando uno quiere evaluar, ¿cierto? Una probabilidad basada en técnicas de conteo, lo que tiene que saber es cuánta cantidad tengo de posibilidades. Para eso, nosotros aplicamos lo que se llaman las técnicas de conteo, cuya definición ustedes la ven aquí. Dice, son métodos para obtener la cantidad de elementos del espacio muestral basada en diferentes formas de arreglar o agrupar los datos. ¿Ya? Piense, por ejemplo, como en una fila, ¿cierto? Y usted se pregunta, ¿de cuántas formas yo puedo colocar gente en esa fila? ¿Ya? Pensemos, por ejemplo, en una fila de 5 personas. ¿Sí? Usted forma una fila de 5 personas y quiere saber cuántas posibilidades tengo para aquello. O de otra forma, ¿de cuántas maneras podemos elegir el directorio de una empresa si tenemos 10 socios y son 3 directores? Claramente los 10 socios no pueden estar ahí, solamente son 3, pero hay formas de elegir cuántos podrían ser. Bueno, fundamentalmente, todo esto funciona en base a un teorema de las matemáticas que dice así. Si hay una, dos o hasta t tareas distintas e independientes, y cada una de ellas se puede elaborar de M1, M2 hasta MT maneras distintas, entonces el total de formas de realizar las T tareas es la multiplicación de las formas posibles para cada tarea. Por ejemplo, si una persona tiene 5 camisas, 3 pantalones y 4 pares de zapatillas, entonces la cantidad de tenidas distintas posibles es la multiplicación de cada una de esas cantidades, es decir, 5 por 3 por 4, y eso da 60 formas diferentes de vestirse. ¿Ya? Eso es el teorema fundamental del conteo. Bueno, algunas de las características de las técnicas de conteo. Por ejemplo, la totalidad o parcialidad de los elementos. Bueno, esta característica indica de que se pueden ordenar todos los elementos disponibles o solo algunos de ellos formando grupos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando decíamos ordenar todas las personas en una fila, hablamos de todas aquellas. Pero cuando hablábamos, por ejemplo, de obtener los socios de una empresa, los directores de una empresa solamente podían ser 3 de un total de 10. Lo segundo es el orden de los elementos, si es que importa el orden en el que están dispuestos o si puede ser de cualquier manera. Pensemos, por ejemplo, en una carrera, ¿cierto? De velocidad, una Fórmula 1, por ejemplo. Ahí sí importa en qué orden lleguen los pilotos, ¿cierto? Pero de otra manera, si quiero formar grupos de trabajo para alguna tarea, no importa el orden, sino que quienes estén. Y la repetición de los elementos, que si se puede escoger de a uno o si se puede repetir. Eso tiene que ver con estas características.
Luego de eso, estas características funcionan simultáneamente, o sea, uno elige la técnica en base a estas tres características, por ejemplo, si es algunos o todos, el orden, o si se repite. Bien, vamos a ver este primer caso, cuyo título habla de permutación. Dice, ¿de cuántas maneras pueden ordenarse 5 personas en una fila? Bueno, fíjense en este esquema que está aquí. Pensemos que esto es la fila de 5 personas. Entonces, la manera de resolver esto es, ¿cuántas personas disponibles tengo en cada espacio de la fila? Pensando en el primer puesto, ¿cuántos hay disponibles? Bueno, si son 5 personas, entonces en el primer espacio hay 5 opciones. ¿Sí? Porque todavía no se ha puesto a nadie. Después de haber elegido a esa persona, ¿cuántas hay disponibles? Bueno, para el segundo espacio ya no son 5, son 4, porque ya tenemos una aquí. Y así sucesivamente, hasta llegar al último. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿cuántas son las formas total, la cantidad total de posibilidades para hacer esto? Bueno, usando el teorema del conteo, hacemos 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, y eso da 120. ¿Ya? Son 120 formas diferentes de hacer esto. Pero esto equivale a este símbolo de acá, miren. 5 con una exclamación. ¿Sí? A lo mejor lo he visto antes. ¿Ya? Si usted lo sabe, indíqueme en el chat para ver si es que en realidad lo conoce. ¿Ya? Este cálculo permite hacer 5 por 4 por 3 por 2 por 1 igual a 120. Matías dice el factorial, correcto. ¿Ya? Esto es 5 factorial. Bueno, ¿cómo se define una permutación? Corresponde al arreglo de n objetos. ¿Sí? Usted ordena 5 objetos, 6, 8, 10 objetos. La cantidad de veces que se puede ordenar es n factorial. ¿Ya? Como usted lo puede ver acá. N factorial es el factorial de n. Pero si quiero ahora, si tengo artículos repetidos o objetos que se pueden repetir, la forma de hacerlo es un poquito diferente. La permutación con repeticiones es, tomas el factorial total de n y lo divides por la multiplicación de todos los factoriales de los objetos que están repetidos. ¿Sí? Tiene que ver, por ejemplo, si yo quiero ordenar palabras o quiero ordenar letras de una palabra, ¿ya? En las cuales hayan letras repetidas. ¿Sí? Entonces, abajo, por ejemplo, si la A está repetida 3 veces, es 3 factorial. Si la B está repetida 2 veces, es 2 factorial. Y así. ¿Ya? Se divide por todos los factoriales de aquellos que se repiten. Bien, la siguiente técnica de conteo es la variación. ¿Ya? La pregunta es muy parecida. Dice, ¿de cuántas maneras pueden ordenarse 3 personas de un grupo de 5 en una fila? Acá ya no son 5, son 3 nada más. ¿Sí? Pero el grupo total es de 5. ¿Vale? Entonces, la manera de resolver esto es, ¿cuántas personas disponibles tengo en cada espacio? Para el primer puesto, ¿cuántas hay disponibles? También son 5. ¿Vale? Porque son 5 personas las que hay. Luego, al haber elegido esa primera persona, tenemos 4 disponibles. Y después de haber elegido esa, nos quedan 3. ¿Ya? Ya no hay más espacio, por lo tanto, la única posibilidad es multiplicar 5 por 4 por 3, y eso es 60. O sea, hay 60 formas diferentes de ordenar 3 personas de un total de 5 en una fila de 3. ¿Vale? Bueno, esto se llama variación. Corresponde al arreglo de k objetos seleccionados a partir de n objetos. Cabe destacar que en este caso no se consideran todos los elementos. Por lo tanto, el orden es importante además. ¿Ya? Uno lo puede también desglosar de esta forma, como el factorial de n dividido el factorial de aquellos que no fueron incluidos o de los que sobraron. En este caso, n factorial es 5, porque eran 5 personas, pero el del denominador no es 3, sino que es 2, de aquellas personas que quedaron fuera. ¿Ok? Uno lo puede resumir de esta forma. Y cuando yo repito elementos, por ejemplo, si tomamos el código de una clave de una cuenta bancaria que tiene 4 dígitos, bueno, tengo, en este caso tengo 9 dígitos disponibles, del 0 al 9, y K es la cantidad de dígitos, en este caso es 4. O sea, tengo 9 a la 4 cantidad de claves posibles de realizar.
¿Ya? Si usted quiere, puede enumerar todos los códigos, ¿ya? Y va a comprobar de que el resultado da igual. Bien. Lo siguiente es lo que se llama la combinación. La combinación, que es a partir de esta pregunta. ¿De cuántas maneras pueden escogerse 3 integrantes en un trabajo de investigación a partir de 5? Deme otro segundito, por favor. Para este caso, fíjense, la pregunta dice, ¿de cuántas maneras pueden escogerse 3 integrantes en un trabajo de investigación a partir de 5 personas? La pregunta es parecida a la anterior, ¿eh? Pero la intención es diferente. ¿Cuáles son los grupos posibles que se pueden armar? Supongamos que cada persona tiene un número del 1 al 5. ¿No? Un posible grupo es el 1, el 2 y el 3. Pero da lo mismo cuál sea el orden del grupo, porque el grupo va a ser el mismo. ¿Sí? 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1 y 3, 1, 2. ¿Ya? No indica que sean diferentes entre sí, son todos el mismo grupo. Entonces, uno puede enumerar todos los grupos diferentes, con números diferentes, ¿ya? Y obtiene esta cantidad, que son 10. ¿Ya? 5 y 5 son 10. Bueno, ¿cómo obtener esto matemáticamente de una sola vez? Bueno, corresponde la combinación a un arreglo de k objetos seleccionados a partir de n objetos, en donde no importa el orden. En el caso anterior de la variación, sí importaba el orden, acá no lo hace. Acá cabe destacar que en este caso no se consideran todos los elementos ni tampoco el orden. Por lo tanto, el cálculo de este es el combinatorio usual, que a lo mejor usted conoce de alguna vez que a lo mejor lo ha calculado, ¿cierto? Donde arriba está el factorial del total de objetos. K es el factorial de la cantidad de objetos que va a seleccionar. Y n menos k es el factorial de la cantidad de elementos que le sobran. Por ejemplo, en este caso de ahora, eran 5. N factorial es 5 factorial. Como eran grupos de A3, es 3 factorial. Y esta otra es la resta entre ambas, que sería 2 factorial. ¿Ya? Y se puede escribir todo de esta manera. Ahora, si son elementos que se pueden repetir, se hace de esta manera, con la combinatoria entre n más k menos 1 sobre k. Y usted puede hacer el reemplazo aquí para que usted vaya viendo cómo es la expresión. ¿Vale? Entonces, la permutación es el orden de todos los objetos, sin dejar fuera ninguno. La variación es el arreglo de una cierta cantidad de grupos a partir de un total, pero con orden. Y la combinación es lo mismo, pero sin orden. Por lo tanto, existe, generalmente la combinatoria es menor o igual que la permutación. ¿Ok? Esas serían como las técnicas de conteo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ganarse el loto? Bueno, ya teniendo esto en cuenta, podemos saber cuánto es más o menos la cantidad de posibilidades que tenemos. Pensémoslo de esta manera. El loto tiene los números desde el 1 al 41. Y para ganar se necesitan 6 aciertos. Ya tienes que acertarle a los 6 que tú elegiste para poder ganar. Entonces si tú quieres ganar, tienes que ser el único de todas las cartillas posibles que pueda haber. En este caso, una sobre 4.496.388 elecciones posibles. ¿Ya? Eso da una probabilidad en decimal de esto, miren, es muy pequeñito. ¿Ya? O sea, una en 4,5 millones de posibilidades tienes de ganar el loto, acertando la combinación ganadora. Pero usted podría decir, ah, bueno, pero, profe, mejor sale más fácil tomando todos los sorteos que han habido y la cantidad de ganadores. ¿Sí? Sería un enfoque frecuentista, porque repito el experimento varias veces y en cuanto a los resultados que se den, yo calculo la probabilidad. Ya, supongamos que se han dado, no sé, 2.000 sorteos y han habido 100 ganadores del loto, bueno, la probabilidad es de 100 sobre 2.000, ¿ya? Que es mucho más grande que esto. ¿Ya? Este es un enfoque clásico, de acuerdo a la regla de Laplace. Veamos esta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un póker de ases? En este caso,
el póker de ases es una combinación de todas las que hay de las cartas, de los naipes. Los naipes son 52 en la baraja. De esos 52 hay 4 ases, uno por cada pinta. Por lo tanto, la probabilidad de obtener esa pinta en particular es 1 en 270.725, que también es una probabilidad muy baja. Por lo tanto, las personas que ganan con el póker de ases son muy, muy afortunadas. Ya es más fácil obtener quizá un full o póker de otra pinta, no sé, pero la más preciada es esta. Y la última es, ¿cuál es la probabilidad de que el trío selecto de atletas obtenga en la misma carrera una medalla en los 100 metros planos? Bueno, pensemos esto un poquito más, porque dice, ¿cuál es la probabilidad de que 3 atletas en particular ganen una medalla? ¿Ya? Aquí no estamos diciendo que si es que hay orden o no, necesariamente. ¿Ok? Pero supongamos en que sí importa el orden, porque en este caso el primero recibe la medalla de oro, el segundo la de plata y el tercero la de bronce, por lo tanto no da lo mismo. Entonces acá ya no nos sirve la combinación, sino que la variación. ¿Ya? De 8 atletas que compiten en la final de los 100 metros planos, solamente 3 obtienen medalla. En este caso no da lo mismo quién esté primero, segundo, tercero, por lo tanto es variación. Hacemos el cálculo de la variación y eso nos da 1 entre 336 posibilidades. O sea, un 0,00297619 de probabilidad. Aún sigue siendo bastante bajita. ¿Sí? Por eso es tan preciado ganar o estar en el podio, al menos, porque la probabilidad es muy bajita. ¿Ok? Entonces, para cerrar esta primera parte, las técnicas de conteo, ¿para qué nos sirven? Para poder determinar los tamaños de aquellos espacios muestrales que sean bastante numerosos. ¿Ya? En este caso, 336 es numeroso porque usted no lo puede hacer a mano. ¿Ya? O sea, se demoraría mucho tiempo el escribir todas las opciones posibles. ¿Ya? Eso se puede lograr, pero el tiempo es muy valioso, por lo tanto es mejor saber cuántos son a cuáles. ¿Ya? Solamente hay que definir bien. Lo mismo acá, 270.000 casos, y acá son 4 millones de casos. ¿Ya? Así que si usted quiere enumerar todas las posibilidades, puede hacer. Bien, vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Ya? En esta segunda parte de la clase, vamos a ver qué pasa cuando queremos tomar diversas características de un conjunto de datos y calcular probabilidades. O sea, en esta tabla ustedes ven un sector productivo con 3 secciones A, B y C de una cierta empresa y los días de baja, o sea, de los días que los empleados están fuera del turno. ¿Ya? Entre 0 y 10 días, entre 10 y 20 días y más de 20 días. ¿Ya? Y estas son las cantidades respectivas. Por ejemplo, 120 estuvieron de baja entre 0 y 10 días y son del sector B. ¿Ya? La celda indica la intersección de esta categoría con esta otra categoría. 80 son del sector C y están más de 20 días fuera. Entonces, por ejemplo, uno podría preguntarse, ¿cuál es la probabilidad de que esté de baja más de 20 días? ¿Vale? Entonces aquí está la categoría, ¿cierto? Y estas 3 son las que nosotros necesitamos. ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca al sector B? Bueno, todos estos pertenecen al sector B. ¿Cuál es la probabilidad de que esté de baja más de 20 días y pertenezca al sector B? ¿Ya? Entonces el I, recordemos que es de intersección, por lo tanto nosotros tenemos que buscar que los que sean más de 20 y del sector B, o sea, son solamente estos. La D dice, ¿cuál es la probabilidad de que esté de baja más de 20 días o que pertenezca al sector B? ¿Ya? Esto ya es unión. Y recuerden de los teoremas de probabilidad que la probabilidad de la unión es la probabilidad del primer caso más la del segundo caso menos la de la intersección. O sea, es tomar todos estos de acá, los de estas columnas, y restarle esta intersección de aquí porque esa ya la tenemos. Fíjense estas dos últimas, estas son nuevas. Dado que pertenece al sector B, ¿qué probabilidad hay de que esté de baja más de 20 días? Aquí ya no están hablando de un evento que ya sabemos que ocurrió, que es el sector B. Esto se llama probabilidad condicionada, que es lo que vamos a ver a continuación. Y lo último es
¿Son independientes los sucesos de estar de baja más de 20 días y pertenecer al sector B? Bueno, en estadística uno habla de independencia cuando el resultado de una variable no influye en la otra variable. O en otras palabras, que la probabilidad de que ocurran ambas cosas termine siendo solamente la multiplicación de las probabilidades individuales de cada categoría. Es algo que vamos a ver también en este momento. Algo que ayuda mucho a poder resolver este tipo de problemas es tomar los totales de esta tabla. Aquí están todos los totales de cada columna y acá están todos los totales de cada fila. Eso nos permite tener el total general de la tabla, que en este caso son 888 personas. Entonces, para poder calcular las probabilidades, en las primeras 4 son todas estas basadas en este número. ¿Vale? La E y la F, bueno, ahí veremos. Bueno, ¿qué es una probabilidad condicional? Bueno, definamos dos eventos, A y B, de un espacio muestral omega, con la condición de que la probabilidad de B tiene que ser mayor que 0. O sea, tiene que ser al menos un evento posible. ¿Ya? No puede ser imposible porque si no se nos arruina el tema. Ya van a ver por qué. Se define el evento P de A rayita B, digámoslo de esa forma, como la probabilidad de A, dado que, ¿ya? Esta rayita vertical significa dado que el evento B ya ocurrió. ¿Ya? Y se obtiene de esta manera. La probabilidad de que ocurra A, dado que ya ocurrió B, es la probabilidad de la intersección de A y B dividido la probabilidad de B. ¿Ya? Entonces, no es solamente la probabilidad de que ocurran ambas cosas, sino que ahora estamos restringiendo en base a lo que ya ha ocurrido en B. ¿Ya? A lo mejor para usted le suena un poco raro todavía esto, porque generalmente las probabilidades no se hacen dividiendo probabilidades, se hacen dividiendo números. ¿Ok? Pero ya se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Miren este ejemplo. Consideremos una urna que tiene 4 bolas rojas y 5 blancas. ¿Ya? Trate de imaginárselas las dos separadas, una con bolitas rojas y la otra con 5 blancas. De las 4 bolas rojas de la primera cajita, 2 son lisas y 2 son rayadas. ¿Ya? O sea, 2 son completamente rojas y las otras 2 tienen rayas de algún otro color. Y de las 5 bolitas blancas, 4 son lisas, enteramente blancas, y una sola es rayada. ¿Ya? Puede ser con una raya negra. ¿Sí? Supongamos que se extrae una bolita y sin que hayamos mirado, alguien nos dice que la bola es roja. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola sea rayada? Entonces, ¿cuál es el evento que ya ocurrió? Este, que la bola es roja. Entonces la pregunta es, para calcular esta probabilidad, ¿tengo que tomar toda la cantidad de bolitas que hay? ¿De acuerdo a la probabilidad condicional? La respuesta es no. En este caso, uno tiene que tomar solamente las bolas de color rojo, como denominador. En este caso, 4. ¿Sí? Y luego, ¿cuál es la probabilidad de que la bola sea rayada? Bueno, ¿cuántas rayadas son de esas bolitas rojas? Son 2. Por lo tanto, la probabilidad es de 2 cuartos o bien un medio. ¿Vale? Entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, podemos plantear una probabilidad condicional. Ahora, si lo tomamos como parte de la definición, la probabilidad de A dado B es la probabilidad de que ocurran ambas cosas, que sea roja y rayada, que en este caso son 2 del total de 9, y abajo la probabilidad de que exclusivamente sea roja, que es 4 de 9. ¿Ya? Entonces uno ahí calcula 2 novenos dividido 4 novenos, simplifica los 9 y obtiene 2 cuartos o un medio, que era lo que habíamos dicho previamente. Perfecto, este es un ejemplo de probabilidad condicional. Estamos ahora, ya no estamos tomando el espacio muestral completo, sino que ahora solamente estamos tomando de aquel evento que que ya es conocido. Bien. A partir de esta otra probabilidad condicional, también se puede obtener la siguiente igualdad. Mire. La probabilidad de A inter B, que es lo mismo que decir la probabilidad de A y B, ¿ya? Puede despejarse como la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B.
O sea, pasando la probabilidad de B multiplicando. ¿Ven? Ustedes lo pueden ver aquí, que se pasa multiplicando. Por ejemplo, se extraen de una urna 4 bolas verdes, 2 rojas y 5 azules, todas de igual peso y tamaño. En cada extracción se extrae solo una bola. Pregunta, si se extraen sin retornarla a la urna, ¿cuál es la probabilidad de extraer una bola roja y luego una verde? Pensemos un poquito antes de ver la respuesta. Estamos en la cajita, ¿cierto? Y metemos nuestra manito y sacamos una bola. Luego la apartamos y luego volvemos a sacar otra bolita. ¿Vale? Ese es el juego que se está haciendo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de extraer una bola roja y luego una verde? Bueno, en el primer caso, como tenemos todas las bolitas disponibles, si ustedes sacan la suma, 4 más 2 son 6 y 6 más 5 son 11. Por lo tanto, la probabilidad de que sea roja en esa primera extracción es 2 de 11. ¿Perfecto? Bueno, tomé la bolita, salió roja y la aparté. ¿Qué es lo que pasa en la segunda parte? ¿Cuántas bolitas nos quedan disponibles? ¿Siguen siendo 11? ¿Podemos utilizar el mismo denominador? La respuesta es que no. ¿Por qué? En este caso, la probabilidad condicionada es la que viene ahora. O sea, la bola roja no tiene ninguna condición porque es la primera vez, pero la verde ya es la segunda vez. Por lo tanto, esa sí depende de lo que salió antes. ¿Vale? En el primer caso, la bola roja es 2 de 11, pero la segunda, las verdes son 4, pero no de 11, sino que de 10. ¿Vale? ¿Por qué son 10? Porque la bola no se retorna a la urna. O sea, yo saco la bolita y la dejo lejos. ¿Vale? Por lo tanto, después de haber sacado la primera, ya no me quedan 11, sino que quedan 10. Y de esas 10, 4 son verdes. Por lo tanto, la probabilidad de extraer roja y verde es 2 de 11 por 4 de 10 igual a 8 de 110, ¿ya? Al hacer multiplicación. Y en decimal es 0,727, que es un 7%. ¿Vale? Entonces, aquí está la probabilidad condicional. Aquí no tuvimos que ocupar la definición. Esta la determinamos de forma lógica. ¿Ok? Esta depende de la anterior. Bien. De una forma parecida, si se extrae sin retornarla a la urna nuevamente, ¿cuál es la probabilidad de extraer una bola roja, luego una verde y luego una azul? ¿Ya? ¿Qué es lo que cambia aquí? Porque acá es el mismo paso. La primera son 2 de 11. La segunda eran 4 de 10. ¿Qué es lo que pasa con la siguiente? Con la azul. Son 5, pero de 9. ¿Ya? Porque ya extrajimos 2 bolitas, por lo tanto, ya nos quedan 9. ¿Vale? Entonces la probabilidad de extraer en ese orden, roja, verde y azul, ¿ya? Se puede expresar como la probabilidad de rojo, que es 2 de 11, la probabilidad de verde, dado que salió rojo antes, 4 de 10, y la probabilidad de azul, dado que salió rojo y verde antes, o sea, 5 de 9. Eso da 40 de 990 casos posibles y da una probabilidad de 0,04 o un 4%. ¿Perfecto? Ahora, si se extrae retornándola a la urna, ¿cuál es la probabilidad de extraer una bola roja, luego una verde y luego una azul? ¿Ya? Ahora se toma la bolita, se mira su color y se devuelve a la cajita. Entonces ahora todos los denominadores son 11, porque no se elimina ninguna. Y la probabilidad ya no es 40 de 990, es 40 de 1331, que es un 3%, que ya no es lo mismo que antes. Acá iba disminuyendo de a una, pero acá no. ¿Ok? Entonces, acá las probabilidades condicionales no hicieron ningún efecto. Aquí está el tema de la independencia. Cuando la probabilidad de que ocurra algo dado otra cosa, da lo mismo. No influye en el resultado de B. ¿Ya? Acá hay independencia.
Bueno, formalmente, eventos independientes son aquellos que no se afectan mutuamente. Es decir, que la probabilidad de A, dado que ocurre B, siga siendo la probabilidad de A. O sea que no interesa cuánto es B. O de otra manera, si la probabilidad de B está condicionada a lo que ocurre en A, siga siendo la probabilidad de B. No tenga que ver cuál es el valor del otro evento. Entonces, si dos eventos son independientes, según este teorema, la probabilidad de que se intersecten es la multiplicación. ¿Ya? ¿De dónde viene esto? Bueno, de acuerdo a la probabilidad condicional, la probabilidad de A intersectado con B es la probabilidad de A condicionado a B por la probabilidad de B. ¿Ok? Pero como son independientes, entonces la probabilidad de A dado B es solo P de A. Por lo tanto, la probabilidad de intersección es P de A por P de B. Solo si dos eventos son independientes. Si no lo son, tengo que ocupar esto. ¿Ya? Usted después lo va a leer con más calma. Por ejemplo, en una facultad, el 50% de los alumnos aprueba matemáticas, el 20% aprueba química y el 10% las dos asignaturas. ¿Son estos sucesos independientes? Bueno, en este caso la forma de comprobarlo es tomando primero la probabilidad de que aprueben ambas asignaturas, que en este caso es un 10%, y luego comparándola con la multiplicación de ambas probabilidades, en este caso un 50 y un 20. En este caso, 0,50 por 0,20 es 0,10. Por lo tanto, estos dos eventos son independientes. Es una forma de comprobar. Bueno, ya a partir de esto, ¿cierto? De lo que aprendimos recién, ya podemos resolver este cuadrito de acá. ¿Vale? Esto igual va a quedar de tarea para ustedes para que lo puedan resolver, ¿ya? Con esto que hicimos recién. La A hasta la D es con respecto a 888 porque no hay ninguna condición. La E, acá hay una condición que pertenece al sector B. Eso implica que el denominador ya no es 888, sino que es 350. ¿Ya? Y en la F, usted hace lo mismo que hicimos acá. Calcula las probabilidades por separado, las multiplica y ve si da lo mismo que en la celda de acá. Con esto cerramos la segunda parte de hoy. Bueno, la última parte del día de hoy tiene que ver con lo que se llama el teorema de Bayes, pero para eso necesitamos saber qué es lo que es una partición del espacio muestra. Fíjense, matemáticamente es una definición bastante simple. Dice, es una colección de eventos a sub 1, a sub 2, hasta un a sub k, y esto constituye una partición del espacio muestral si, primero, los pedacitos que se armen sean todos excluyentes entre sí, o sea que no haya nada en común entre ellos. Por lo tanto, la intersección debe ser vacía entre todos estos. Piénsenlo como piezas de un rompecabezas. ¿Ya? Las piezas de rompecabezas no se solapan entre sí, pues todas son separaditas entre sí. La segunda condición es que todas las probabilidades tienen que al menos ser mayores que cero. ¿Ya? No puede haber ninguna que sea imposible. Y luego, que la unión de todos esos pedacitos, de todas las piezas de rompecabezas, sea el espacio muestra. ¿Ok? O sea, deben estar todas separadas, todas tienen que ser eventos posibles, y al juntarlas todas me da el espacio completo. Nada puede quedar afuera. Piénselo como un rompecabezas. Bien, pensemos en este ejemplo. Dice, suponga que queremos evaluar la probabilidad de que ocurra un evento considerando una partición del espacio muestral. Por ejemplo, una asignatura de estadística tiene dos secciones, con el 45 y 55% de los estudiantes respectivamente. Se sabe que el 85% de los alumnos de la sección 1 y el 75% de la sección 2 aprueban la asignatura. Luego, se escoge un alumno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe? ¿Ya? Si ustedes se fijan en esta frase, no habla de qué asignatura es. ¿Ya? Se escoge al azar, cualquiera. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado la asignatura? Bueno, piénselo de esta manera. Acá nosotros vemos el espacio muestral, ¿cierto? Que sería todo el conjunto de estudiantes del ramo de estadística.
Por un lado tenemos la sección 1, que es un 45%, y por otro lado la sección 2, que es un 55%. Esto que está acá es la partición. ¿Por qué es la partición? Primero, si un alumno pertenece a la sección 1, no puede estar en la 2. Y si está en la 2, no puede estar en la 1. ¿Vale? La segunda es que ambos porcentajes son mayores que 0. O sea, en ambos tengo que tener alumnos. Y al juntar las dos secciones tengo el conjunto completo. ¿Ya? Esta es la partición. Luego tenemos este evento que es aprobar. ¿Ya? Y está justo entre ambas porque en el fondo en ambas secciones tengo gente que aprueba. Solo que en un caso es el 85 y en la otra es el 75. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de este óvalo que está aquí? Porque este habla en general, pero con la información de cada sección. Bueno, para hacer esto, tenemos que utilizar un teorema muy importante. Dice así, sean a sub 1 hasta a sub k que constituyan una partición. En este caso, las secciones. Sea de un evento cualquiera. Luego, la probabilidad del evento B a través de esa partición está dado por este resultado que está aquí. ¿Ya? Este teorema que se denomina el teorema de la probabilidad total. En el fondo, estos que están acá son las probabilidades de cada pedacito dentro de cada sección. O sea, si vemos el esquema de aquí, tengo que tomar el pedacito izquierdo más el pedacito derecho. ¿Vale? Pero no es llegar y sumarlo, tengo que también calcular otra cosa previamente. Entonces, para pensar en esta sumatoria, piénselo así, mire. Observe que en este caso, cada elemento de la sumatoria constituye la intersección del evento D con el trozo de partición que le corresponde. ¿Ya? Piénsenlo de esa manera. ¿Ya? Que es esa parte que está ahí. Y recuerden que por el despeje de la probabilidad condicional, esto es igual a la probabilidad de B intersectado con cada una de las particiones. ¿Ya? Por eso se llama el teorema de la probabilidad total. Acá hay otro ejemplo, miren. Las particiones son estas, las A, A1, A2, A3, AI, AJ, AN. ¿Perfecto? Y el evento S está encima de una cierta cantidad de ellos. ¿Ya? Entonces, para obtener la probabilidad de este óvalo S, tengo que sumar todas las partecitas que estén en cada partición. Este triangulito, este pedacito de acá, este pedacito más grande, este que tiene el punto suspensivo, este de acá con A2 y este acá con AJ. ¿Ya? Que son todas las intersecciones que hay. Bueno, en este caso, el pedacito izquierdo es 0,85 y el pedacito derecho es 0,75. Entonces, lo que hacemos es tomar este pedacito, 0,85, y multiplicarlo por el peso o el tamaño de la partición que le corresponde. Lo mismo con el otro, 0,75 por 0,55. Eso me va a dar el tamaño de cada uno de los pedacitos. Y luego se suma. ¿Ya? Es decir, la probabilidad de aprobar, dado que estás en la sección 1, por la probabilidad de la sección 1. 0,85 por 0,45. Más la probabilidad de aprobar, dado que estás en la sección 2, por la probabilidad de la sección 2, que es 0,75 por 0,55. Al hacer todo este cálculo, uno obtiene casi un 80% de aprobación en general. ¿Vale? O sea, la probabilidad de que apruebe, independiente de dónde esté, es de un 80%. Pero para eso necesito cada una de las partes de la partición. Otra forma de hacerlo, y que es bastante útil, es este que ustedes ven acá. Se llama el diagrama de árbol. Esto funciona muy bien para poder distribuir los casos que se dan en cierto tipo de problemas. Primero, ustedes distribuyen la partición. ¿Ya? Ustedes parten de acá, definen la sección 1 y la sección 2, y en las flechitas o en las ramas, ustedes colocan las probabilidades. Luego, para cada una de los elementos de la partición, existen las opciones. En este caso, que aprueba y su complemento, que es reprueba.
Lo mismo en la otra, aprueba y su complemento que es reprueba. Luego, en la sección 1 dijimos que el 85% aprobaba y en la sección 2 el 75% aprobaba. Por lo tanto, los respectivos repruebas son 15 y 25. Luego, para poder obtener los elementos de la suma, hago lo siguiente. Tomo la probabilidad de la partición por la probabilidad de la ramita que le corresponda. Acá abajo también. Tomo las dos ramitas que correspondan y las multiplico. Y luego sumo los dos resultados. ¿Ok? Entonces, esta otra forma también es útil para que ustedes puedan representar esa información. Vale. Entonces, esto también nos va a ser útil para lo que viene ahora. Este es un segundo ejemplo. Miren, ahora se escoge un alumno al azar y resulta que aprobó la asignatura. Ya se sabe que aprobó. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido de la sección 2? ¿Ya? Entonces aquí hay que diferenciar un poquito. Este esquema lo que dice es, si yo sé que viene de la sección 2, entonces tiene un 75% de probabilidades de aprobar. Pero la pregunta dice al revés. Dice que aprobó. Pero ¿cuál es la probabilidad de que sea de la sección 2? Aquí la respuesta incorrecta es 55%. ¿Ya? Porque esa no es la probabilidad de aprobar estando en la sección 2. ¿Ya? Es la probabilidad de pertenecer a la sección 2, que no es lo mismo. Entonces, para poder hacer esto, y esto es lo último de hoy, es el otro teorema al que queríamos llegar, que es el teorema de Bayes. ¿Ya? Bueno, no se asusten, esto se ve un poco feo, pero en realidad no es tan complicado. ¿Ya? Es muy parecido al anterior, de hecho esta parte de abajo es la misma que el teorema anterior. ¿Ya? Solo que ahora tomamos una partición en particular y la dividimos por la suma de todas las particiones. ¿Vale? Entonces esa es como la idea. Dice, sea A1 hasta A sub K que constituyen una partición. B un evento cualquiera. Luego, la probabilidad de que, dado el evento B, la probabilidad de que pertenezca a uno de los elementos A sub J, se calcula de esta forma. O sea, se toma la probabilidad de una intersección en particular respecto a todas las intersecciones. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que nos preguntaron? Bueno, en este caso, miren, lo que nos están preguntando es la probabilidad de que el alumno se escoja al azar y resulta que apruebe. Bueno, el evento D es aprobar. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido de la sección 2? Bueno, esta es la partición en particular, la de la sección 2. Entonces, tenemos que tomar la probabilidad de que haya aprobado la sección 2, 75, y multiplicarla por la probabilidad de esa sección, 55. Y abajo tomamos tanto de la sección 2, que está aquí abajo, más la que está aquí al ladito, que es la de la sección 1. Pero ambos aprobaron. Eso da un resultado de 0,519. ¿Ya? Bueno, se ve un poco confuso por ahora, pero veámoslo de la otra forma, con este de aquí, que es el mismo esquema anterior. ¿Ya? Entonces, ahora, claro, nos dicen que la persona aprobó. Claro, tenemos estos mismos cálculos que hicimos recién. Pero ahora, la que nos interesa es esta sección, esta ramita de acá, ¿vale? Que es justamente el numerador del teorema. Entonces, como nos interesa esta parte, esta la usamos de numerador. Y luego el denominador está compuesto por estas dos sumadas. Es decir, esta parte dividido la suma de las dos partes. ¿Ok? 0,55 por 0,75. Aquí arriba, ¿ven? Y abajo la suma de las dos, ¿cierto? Haciendo el mismo cálculo. 0,55 por 0,75 más 0,45 por 0,85. ¿Ya? Y aquí ustedes lo ven. En el fondo es la rama que me interesa dividido la suma de todas las ramas. Y eso da, en este caso, 0,519. ¿Ven? Ahí está la utilidad del diagrama de árbol. Bien, con eso cerramos este capítulo de hoy
para ya la próxima clase ver lo que son las variables aleatorias.